bien, hoy vamos a hablar acerca de 5 razones por las cuales debes aprender a emprender, y para ello vamos a contarte un poco acerca de cuáles son las principales señales de la economía que nos arrojan luces e información acerca de por qué razón deberíamos tomar esta decisión que para muchas personas puede ser muy difícil. Comencemos. La primera señal que podemos mencionar es precisamente la caída del precio del petróleo. El mundo hasta hace algunos meses se movía gracias al petróleo. Muchos países, naciones y empresas, industrias, utilizaban el petróleo como mecanismo para funcionar, precisamente para el transporte. Es un elemento, o hasta hace unos meses era un elemento fundamental, pero debido a la crisis del COVID-19 hemos encontrado que las reservas de crudo se han incrementado a tal nivel que ya no existen lugares en donde se puedan almacenar sin que se siga reduciendo el precio por barril. En enero de 1986 el precio del crudo era aproximadamente de 10 a 12 dólares, pero debido a esta crisis en días pasados, precisamente el 20 de abril, el precio del crudo bajó a un histórico mínimo de 4.79 dólares por barril, y precisamente la tendencia es que siga disminuyendo el precio debido a que el crudo se sigue produciendo aproximadamente 10 millones de barriles diarios, y esto está haciendo que los diferentes países estén viendo la posibilidad de entregarlo a alguien que tenga la capacidad de almacenarlo. Es la primera señal que podemos compartir con ustedes. La segunda señal es el incremento en el precio del dólar. Por lo general, el precio del crudo y el precio del dólar tienen un comportamiento inverso. Cuando disminuye el precio del crudo, el precio del dólar se incrementa. En Colombia, por ejemplo, la banda cambiaria era más o menos entre 3.300 a 3.500 el año pasado, pero debido a esta condición se ha venido incrementando a un ritmo muchísimo mayor hasta que el pasado mes de marzo, el 18 de marzo, llegó a un máximo histórico de 4.158 pesos por dólar. Esto en las últimas semanas se ha venido regulando un poco hasta que actualmente nos encontramos en una banda de aproximadamente 3.900 a 3.990 pesos por dólar, pero la volatilidad es tan alta que es perfectamente posible que se pueda seguir incrementando si las medidas del gobierno son extender el periodo de aislamiento. Y no solamente en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo México, como por ejemplo Chile y Argentina, el precio del dólar puede seguirse incrementando teniendo en cuenta estas condiciones. Esa es la segunda señal económica que podemos utilizar como referencia. A nivel internacional se esperaba que el crecimiento del PIB en 2020 fuera aproximadamente de 2.9%. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones actuales, la expectativa de crecimiento no supera el 2.6%. Por ejemplo, el caso de China, que tenía una expectativa de crecimiento por encima del 6%, se cree que para finales de este 2020 no va a llegar por encima del 4.9 al 5%. Por otra parte, los diferentes países de Europa tenían una expectativa de crecimiento que superaba el 3% acumulado. Sin embargo, esto se ha reevaluado y no se espera que supere el 2% en promedio. En Colombia, por ejemplo, la expectativa de crecimiento estaba aproximadamente entre un 2.5 y un 3.5%. Teniendo en cuenta las condiciones actuales, los últimos cálculos arrojan que no va a estar entre más del 0.5 al 1%. Esa es la tercera señal que podemos identificar que genera la necesidad de efectuar un cambio a nivel laboral. La cuarta señal que nos indica un cambio brusco en la economía mundial y especialmente en nuestro país Colombia es el índice de sufrimiento macroeconómico. El índice de sufrimiento macroeconómico, o ISM, es un indicador que nos muestra la combinación de 3 variables, las cuales son, primero, el índice de desempleo, segundo, el índice de inflación, y tercero, el índice de crecimiento del PIB en el país. Cuando sumamos inflación más desempleo y le restamos el crecimiento del país, tenemos el ISM.
Las expectativas que se tenían a inicios de año era de un índice de sufrimiento macroeconómico del 10.7%. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los cambios que hemos venido observando, la proyección está entre un 13.7 y un 15.7 solamente para Colombia. Esto precisamente se ha venido agudizando por la desaceleración en el Producto Interno Bruto, que esperamos que sea entre un 0.5 y 1%, como lo habíamos comentado anteriormente, así como también un efecto negativo a nivel laboral, particularmente en mercados o en segmentos como comercio, como transporte y también como el esparcimiento y el turismo, especialmente el segmento de hospitalidad, la hotelería. Por otra parte, también se espera que el desempleo se incremente en nuestro país a rangos entre el 12 y el 13%, cuando inicialmente se esperaba que estuviera entre el 11 y el 12% solamente en Colombia. Esta es la cuarta señal que podemos explicar del cambio en la economía internacional. Profundizando un poco más en cuanto a los índices de desempleo, podemos encontrar que en 2019 la tendencia se observaba en una leve reducción que mostraba un indicador máximo que fue aproximadamente para el mes de agosto de 11.3 a 11.4% en la tasa de desempleo. Sin embargo, para 2020, las estadísticas que arroja el DANE entre los meses de enero y febrero arrojan un límite que está por encima del 12.9%. A finales de febrero, o más bien a finales de enero, se observó una disminución leve en el aumento del desempleo. Sin embargo, teniendo en cuenta las últimas estadísticas, podemos encontrar que se espera por el incremento en despidos, los despidos masivos en múltiples industrias, se espera que se pueda aumentar de forma significativa. De hecho, las estadísticas que se han encontrado en cuanto a peticiones de ayuda por desempleo solamente en Estados Unidos muestran que las últimas recesiones no superaban una media semanal de 350,000 solicitudes en los últimos 40 años. Sin embargo, podemos encontrar en esta gráfica que se muestra en pantalla que solamente en las últimas semanas del mes de marzo se presentó un incremento abrupto a 6.65 millones de peticiones al gobierno norteamericano, precisamente por el incremento de despidos masivos. Lo que ustedes ven en las barras que se describen en los últimos años es en las últimas recesiones cómo era el comportamiento del incremento de peticiones de ayuda por desempleo. Sin embargo, en la última recesión que estamos viviendo, que es precisamente la del COVID-19, encontramos que se salió de toda expectativa, de toda estadística. Esto no había ocurrido en años anteriores, ni siquiera en las recesiones ocurridas en los años de 1929 y después de la Segunda Guerra Mundial se había visto algo similar. Por esa razón, en esta última crisis estamos encontrando un crecimiento inesperado de toda expectativa y se espera que siga aumentando el volumen de peticiones para estas últimas semanas. A pesar de todo lo anterior, existen una serie de cambios que se presentan en las recesiones y no todo es negativo, también existen cosas positivas. Por ejemplo, podemos encontrar que el comportamiento del índice Dow Jones entre el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha sido a largo plazo un crecimiento continuo. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla nos muestra cómo era el índice Dow Jones desde que comenzó más o menos en los años 1880-1890 hasta lo que podemos observar en la última crisis, la crisis de 2020. Lo que ustedes pueden observar acá es que en conjunto ha pasado aproximadamente de un índice de 38 unidades hasta este último año de 14.000 unidades. Esto nos muestra que el crecimiento ha sido continuo a pesar de que se hayan presentado múltiples recesiones, múltiples caídas y crisis en los últimos años. Por ejemplo, podemos encontrar que en la crisis de 1929 hubo una caída del 70.95%, pero después, en el año 1937, siguió creciendo y a pesar de que hubo una caída del 49%,
también continuó su ritmo de crecimiento hasta la crisis de los misiles de Rusia y de Cuba, en donde también se presentó una disminución del 28% y sin embargo siguió creciendo el índice. Y ese mismo comportamiento se ha venido presentando desde esa época hasta hoy. Es decir, esas caídas en el índice del Dow Jones no han sido solamente este año, sino que desde el comienzo del mercado bursátil se ha venido presentando. Actualmente, la estadística nos arroja un decrecimiento del 20.22% en este índice. Puede que siga decreciendo, pero lo que podemos esperar es que para el próximo año, los próximos 2 o 3 años, el mercado se recupere y siga creciendo a pesar de todas las diferentes situaciones que han venido presentándose en los últimos 125 años. Por otra parte, además del crecimiento del índice bursátil Dow Jones, también podemos observar que de estas crisis han nacido múltiples empresas, algunas muy reconocidas, muchas otras, diría yo que es la mayoría, no tan reconocidas, pero que también han aportado muchísimo al crecimiento de la industria, al crecimiento del país, y que definitivamente han sido un soporte para estas situaciones que se presentan hoy día. Por ejemplo, si hacemos un recorrido desde el siglo XIX, podemos encontrar que General Electric, desarrollada por el famoso inventor Thomas Alva Edison, que nació en el año 1873, precisamente comenzó este negocio a pesar de que en la época el momento era muy difícil. Logró mantenerse durante 3 años y precisamente después de desarrollar el laboratorio se convertiría en la famosa General Electric que conocemos actualmente. Otro caso bien interesante fue el nacimiento y crecimiento de la marca Honda Motors, que fue creada en el año 1948 por Soichiro Honda. Particularmente esta empresa superó crisis y pruebas bastante fuertes, dentro de las cuales la primera fue que la planta fue destruida en un incendio. Posteriormente hubo una segunda construcción y esta segunda construcción de planta fue eliminada por un terremoto que barrió con toda la industria. Y después de esto, debido a otras crisis que se presentaron en los años 50, la planta dejó de fabricar motos y fue vendida a Toyota. Afortunadamente, después de varios esfuerzos de Honda, pudo vender el invento de la Honda Dream durante 3 décadas y pudo posicionarse en la industria del motociclismo y de las carreras, que fue lo que precisamente generó el incremento de las ventas y fue lo que ayudó a que la industria Honda pudiera crecer y convertirse en lo que es hoy. El tercer caso del cual queremos hablarles hoy es el nacimiento de la industria Microsoft, de la empresa Microsoft, creada en el año 1973 por Bill Gates, por Paul Allen y Steve Ballmer. Precisamente en esa época se presentó la crisis del petróleo por la OPEP debido a que el precio del mismo se redujo a niveles históricos para la época. En ese momento las industrias del país, de Estados Unidos, estaban en condiciones difíciles. Estados Unidos estaba pasando por una dificultad bastante fuerte. Sin embargo, en ese momento, como no existía la industria de la computación, se desarrolló este negocio y fue creciendo paulatinamente hasta convertirse en lo que conocemos hoy día. El cuarto caso que queremos conversar el día de hoy es el de la empresa Amazon. Amazon fue creada en el año 1994, precisamente posterior a la ocurrencia de otra crisis que se presentó en Estados Unidos y antes de la crisis de las empresas .com. Fue creada en 1994. En 1995 vendió su primer libro y en el año 1996 fue reincorporada en Delaware. Cuando la empresa pasó por la crisis de las .com en 1999, estuvo a punto de ser cerrada. Sin embargo, gracias al ingenio de Jeff Bezos, pudo reincorporarse y pudo seguir creciendo hasta convertirse en lo que es hoy la tercera compañía más grande del mundo. Ahora, teniendo en cuenta todas las cosas que hemos comentado dentro de este video, vamos a explicar cuáles son las 5 razones por las cuales deberías aprender a emprender. La primera razón es que cuando la economía se desacelera, el desempleo aumenta
y la contratación de las empresas se reduce. Este comportamiento es muy natural, hoy día lo estamos observando. Cuando hablábamos de las estadísticas de quejas por desempleo, encontrábamos que pasó de 350.000 promedio semanal a un tope que tenemos actualmente de 6.65 millones en estos días. La segunda razón es que cuando se reduce la oferta de puestos de trabajo, los salarios se bajan. Precisamente es un efecto natural del mercado. Se reduce la oferta y al aumentar la demanda con una oferta reducida, tiene que equilibrarse de alguna manera y el equilibrio se da en el precio. Precisamente el precio al cual las empresas contratan es mucho más bajo cuando la oferta se reduce, teniendo en cuenta que la demanda se mantiene o inclusive se logra incrementar. Entonces, al haber menos puestos de trabajo, menos oferta de puestos de trabajo, las personas tienen que emplearse por un valor más bajo. Y esta condición es un efecto de bola de nieve que se sigue presentando en la medida que la crisis perdure e inclusive posterior a épocas de pandemia. La tercera razón es que si sigues dependiendo de un empleador, estás delegando en un tercero que tú no controlas la responsabilidad por tu propio destino. Es muy común encontrar en las personas que trabajan en una organización el esperar que el empleador sea quien les resuelva su problema de dinero. Sin embargo, en condiciones de crisis esto no podemos hacerlo, no podemos esperar que una persona que no controlamos nos ayude a mejorar nuestra condición financiera. Por esa razón, debes asumir control de tu vida financiera y empezar a tomar acción frente a esta situación. La cuarta razón, que precisamente se desprende de la anterior, de la tercera, es que cuando tú no tienes inteligencia financiera, tu jubilación depende de un tercero y en esa situación tampoco tienes control. La mayoría de empleados esperan que el gobierno, esperan que las empresas de pensiones y empresas de cesantías le resuelvan sus problemas de dinero y precisamente cuando se quedan sin trabajo esperan que las cesantías les ayuden a solventar esa condición. Nuevamente estamos hablando de responsabilizar a un tercero sobre nuestro destino financiero. No podemos permitir que alguien más tenga control sobre ello. Debemos asumir el control de nuestra condición financiera. Sí. Por ese motivo, la quinta razón es que el emprender ayuda a que tomemos control de nuestra vida financiera y es una de las mejores formas de poder crecer y lograr independencia económica. Cuando emprendemos, estamos asumiendo el control de lo que sucede en nuestra vida, estamos reduciendo el impacto de las condiciones de crisis que se presentan en el entorno macroeconómico y estamos permitiendo que nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestra imaginación obren en favor de nosotros. Por esas 5 razones es fundamental que tomes la decisión de aprender a emprender. En próximos videos estaremos explicándote cómo puedes, con el conocimiento que ya tienes hoy, generar ingresos para poder subsistir y para poder crecer a pesar de esta condición de crisis, a pesar de la pandemia e independientemente de las situaciones, poder generar independencia financiera. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y estás atento a los próximos videos que vamos a estar publicando sobre este tema. Te esperamos.